Gloria a Dios. Creo que es un tema muy importante, hermanos, porque toca todo, ¿verdad? Los sentidos de la vida del ser humano. Y le damos gracias a Dios porque nos ha concedido el poder, hermanos, estar trabajando sobre este tema ya en varios martes, ¿verdad? Que estamos aquí hablando sobre el tema de la familia, que relaciona, ¿verdad? Desde que el Señor, Él crea todas las cosas. Desde ese principio, ¿verdad? Dios estableció a la familia, el matrimonio, ¿verdad? Tiene que ver con toda la vida del ser humano, toda la vida del hombre, ¿verdad? Se encuentra relacionado con la familia. Entonces estamos viendo, hermanos, muchas partes de este tema. Lo estamos profundizando un poquito en ello, esperando que Dios nos dirija por medio de su Espíritu Santo y podamos aclarar, hermanos, las dudas que tal vez tengamos, ¿verdad?, sobre el tema del matrimonio desde sus principios, ¿verdad? Hemos hablado desde los principios. De esta manera Dios nos ha ayudado a poder organizar bien este estudio, hermanos, que Dios nos ha dado pues todo este tema y cómo ir relacionando todo este tema desde el principio, hermanos, y vamos a tocar dentro de unas semanas o meses, ¿verdad? Vamos a tocar, ir subiendo de tono, ¿verdad? Un poquito sobre el tema. Y ya iniciamos, hermanos, con el noviazgo, ¿verdad? Estamos en este tema en este momento, hablando sobre el tema, ¿verdad?, del noviazgo. Hablamos en el tema pasado, la semana pasada, hablamos que esa palabra, ¿verdad?, noviazgo, no lo encontramos en realidad, hermanos, amén, en la Biblia. No podemos hablar de ello como buscando un texto, ¿verdad?, para poder decirlo, pero ya hemos explicado que ese tema tiene que ver más bien cuando dos jóvenes se comprometen. A partir de allá se supone que ya hay un compromiso, hermanos, y hay una seriedad para que cada uno, ¿verdad?, se mantenga firme sobre ese compromiso. Y ya vimos que lo mejor, ¿verdad?, lo que el Señor nos está enseñando a través de este tema es que debe haber una cierta responsabilidad primeramente sobre el lugar, que es el número 1, ¿verdad?, de esta sección 2 que estamos tratando. El número 1 trató del lugar. Se necesita un lugar específico, se necesita una casa, hermanos, amén, por muy pequeña que pueda ser o humilde que pueda ser, se necesita un lugar para poder empezar, ¿verdad?, una vida de una pareja, de un matrimonio, por muchas razones que ya hablamos. Pueden ver el video, ¿verdad?, los videos pasados, para que recuerden todo eso, ¿verdad? No lo vamos a decir otra vez. Y vimos que este fue uno de los puntos que son importantes para poder iniciar de una manera exitosa, hermanos, el matrimonio. Ya hemos hablado de que esto para nosotros, posiblemente para muchos de nosotros, nunca tal vez hubo esos principios, ¿verdad? Lo llevamos como se pudo, porque primero no prestamos atención, hermanos, a esas cosas. Tenemos lamentablemente esa costumbre en nuestro medio de que pues no se miran estas cosas, parece que no importan mucho o realmente no se enseña estos principios bíblicos para el matrimonio, y por eso hay muchos fracasos, muchos problemas y muchos divorcios en los últimos años que estamos viviendo. Número 2, entramos, hermanos, en el tema, ¿verdad?, de el que estamos viendo en este momento, ¿verdad?, que es el número 2 de la sección 2 de matrimonio y familia. Estamos viendo, hermanos, que el siguiente punto fue, ¿verdad?, la santidad en el noviazgo.
Entonces, si hay, ¿verdad?, un noviazgo, hermanos, amén, si hay un tiempo en que los jóvenes tienen, ¿verdad?, ya establecido un compromiso como novios, ¿verdad?, que eso sí es bíblico. Se habla de la novia, se habla del novio también, ¿verdad?, en la Biblia. Entonces, sí, exactamente podemos decir que lo que estamos hablando ya de la semana pasada fue que el siguiente punto en que debemos de construir una base firme para el matrimonio sería, hermanos, en la santidad. Esto no es una cosa rara, esto no es una cosa del otro mundo, no es una cosa, hermanos, que no tiene sentido, que no tiene interés. Realmente esta es la base de todo lo hermoso que puede ser, hermanos, el matrimonio. Sin embargo, con toda seguridad, la mayoría de la gente, aún a veces, ¿verdad?, de los creyentes, nunca pensaron en este detalle. Entonces, si hay algo importante que quiero decir en esta noche sobre este punto, hermano, es que la vida de santidad del noviazgo, en el tiempo del noviazgo, debe ser, hermano, por los mismos jóvenes. Con toda seguridad va a ser difícil que los padres puedan hacer que sus hijos vivan, hermanos, una vida santa, si los jóvenes no están viviendo realmente en ellos, en su corazón, ¿verdad?, en sus vidas, esa vida santa. Ya que las cosas de Dios no son cosas que simplemente se puedan transmitir, sino son cosas que se tienen que recibir de parte de Dios para que lo podamos hacer y pueda funcionar. Porque uno puede cuidar mucho a los jóvenes, pero si los jóvenes no se han convertido al Señor, lamentablemente lo van a hacer mal en cualquier momento. Pues no podemos estar al 100%, ¿verdad?, cuidando a los jóvenes. Por eso es muy importante, hermanos, hablar de la santidad, porque lo primero que debe de pasar en todo esto, se necesita convertir los jóvenes a Dios. Saber que si esta es la base para empezar un matrimonio, entonces se necesita urgentemente conocer a Cristo, porque solamente así vamos a poder entender lo que realmente Dios pide y vamos a sentir el temor a Dios. Y yo creo que más que muchos estudios que podamos hacer de este tema, más que un estudio sobre todas las cosas, se necesita ser transformado, se necesita el temor de Dios en los jóvenes para que ellos puedan realmente apartarse, huir de la fornicación, ¿verdad?, que es del tema que vamos a hablar en esta noche. Amén. Entonces, continuamos hablando de la santidad. Estamos en el mismo tema y vamos a entrar, hermanos, amén, leyendo el texto, ¿verdad?, de Salmo 127:1. Amén. Nos ponemos de pie y le damos, ¿verdad?, un repaso al texto que dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos, hermanos, entonces en la lección 2. Estamos en la lección 2. En la lección 1 hablamos sobre la creación de todo esto, de todo lo que Dios, cómo Dios creó, ¿verdad?, esto que se llama familia. Y en la lección 2, en la que estamos hablando, hermanos, de un buen principio, ¿sí? Un buen principio, ¿verdad?, es la santidad en el noviazgo. Un buen principio, ¿verdad?, la santidad en el noviazgo. Hermano, muchas cosas va a tener consecuencia si no se vive esa etapa para llegar al matrimonio, hermanos. Muchas consecuencias trae. Muchas cosas ocurren y a veces nos preguntamos, o se preguntan las personas, ¿por qué fracasan tantos matrimonios? Ya estamos pensando que esto se pone grave, hermanos, porque está pasando también dentro de la iglesia. Estamos viendo ese mal, esto que se está extendiendo cada día más. El matrimonio se ha vuelto algo, podemos decirlo de esta manera, algo realmente que no tiene
mucho valor, porque ya en la mayoría de las iglesias la gente está tomando, ¿verdad?, el matrimonio de otra manera. Muchos no llegan ya al altar, ya piensan que ir al altar con el velo puesto, las jóvenes piensan que es anticuado, que ahora, ¿verdad?, como el mundo lo hace, ¿verdad?, se juntan, hay ese llamado unión libre y la gente hace esas cosas porque dicen, si no funciona, ¿para qué vamos a gastar tanto dinero si luego no funciona? Total, no gastamos nada, nos separamos y empezamos a buscar otra pareja para ver si funciona. Eso no es bíblico, no es de Dios. Eso es fornicación, y la fornicación tiene, hermano, un castigo, tiene consecuencias en la vida, hermanos, de las personas. Pero yo creo que mucho más en la vida de la iglesia que oye la palabra, que tiene la palabra y lo pone a un lado. Yo creo que así es. Entonces, hermanos, un buen principio para el noviazgo, hermanos, para el matrimonio, porque del noviazgo al matrimonio, un buen principio, una base firme sería, hermanos, vivir, ¿verdad?, una vida santa. Que eso suena muy difícil tal vez hoy para los jóvenes, hermanos. Así lo creo, así lo veo, que difícil que le pongamos reglas a los jóvenes y lo vayan a obedecer. Por eso decía al principio que es muy importante que los jóvenes conozcan a Dios, porque si conocen a Dios, tendrán sus tropiezos, tendrán sus errores, pero habrá más posibilidades de que la joven o que el joven aprenda a apartarse de la fornicación lo más que pueda, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, en la segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, habla esto sobre la iglesia. Y dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, dice, como una virgen pura a Cristo. Todo esto, hermanos, que estamos viendo en la palabra de Dios, exactamente estos pasajes, estas palabras, son estas palabras muy claras que se pueden tomar como un consejo, hermanos, para el noviazgo. No tenemos otra palabra en otra parte, de otra manera, que nos pueda hablar de un modelo del noviazgo, del tiempo de compromiso. Ya hablamos en la clase pasada que la palabra desposada significa, ¿verdad?, comprometida. Que la iglesia en este momento estamos como comprometidos, ¿verdad?, con el Cordero, con Cristo. Cristo no ha venido. Cuando Él venga, dice la palabra, entonces se celebrarán las bodas del Cordero, y entonces se unirá la iglesia a Cristo en su casa. Él dijo: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. Y eso es muy importante, tomar el modelo del Señor en todo lo que conlleva, hermanos, el noviazgo o el tiempo de compromiso. Pero vean lo que dice acá. Habla de la desposada, ¿verdad? Pablo está diciendo que él, como pastor o como evangelista, ¿verdad?, como apóstol en la iglesia, está diciendo que él, ¿verdad?, estaba a cargo de cuidar a la novia, de cuidar a la que va a ser la esposa de Cristo. Y por eso Pablo dice: yo les he desposado, ¿verdad?, con un solo esposo, dice, para presentarles como una virgen, dice, pura a Cristo. Aquí es por donde viene, hermanos. Aquí es donde nosotros tomamos el hecho de que una cristiana, un joven cristiano, debe de cuidar mucho, ¿verdad?, la santidad en el noviazgo. Entonces acá es donde nosotros podemos decir con toda seguridad que Dios, ¿verdad?, tiene un argumento muy claro en el desposorio. Cuando se hace un compromiso entre dos jóvenes, se tienen que cuidar y se tienen que guardar. No es como hoy lo está viviendo el mundo, y más que nada en muchas ocasiones la misma iglesia. Los muchachos de las iglesias
están muchas veces ya viviendo, hermanos, un noviazgo como el mundo, donde no hay ese cuidado, y muchos de ellos, como lo dijimos en la clase pasada, llegan, hermanos, en el día de la boda ya en fornicación. Algunos llegan ya embarazadas, ¿verdad? Las muchachas. Y eso, hermano, es una cosa que realmente Dios no quiere que eso pase. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a pasar a tener, que es el matrimonio, es algo santo. Allí en el matrimonio es allá donde Dios ha planeado todas las cosas que un hombre y una mujer pueden hacer. Están planeados por Dios que se consuman o que se lleven a cabo allí. Exactamente, ¿verdad? Cuando se unan, cuando se casen. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Son una de las cosas que van a traer consecuencias también en el matrimonio si no se cuida. Es decir, la fornicación muchas veces se oculta. A veces ni los padres saben lo que los muchachos están haciendo, porque como saben que es algo que no es correcto, aún en el mundo lo ocultan, y lo ocultan muy bien. Y entonces, hermanos, aunque todo eso parece que no existe, porque esto que estoy hablando parece que exagero a veces. Algunas personas dirán: ¿dónde sabe el pastor eso? ¿Cómo sabe que estas cosas pasan? En realidad, hermano, estas cosas pasan todos los días, ¿sí? Y a veces los últimos enterados de esto son los padres y los pastores, ¿sí? Como dijimos en la otra clase, hay muchos pastores que han casado jóvenes, ¿verdad?, que ya vienen amanciadas ya, que no debían de entrar en la iglesia, no debían de venir al altar para burlarse de Dios, porque eso, hermano, va a traer consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, está pasando algo que, aunque la fornicación muchas veces no se ve, nadie lo supo, Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, hermano, va a traer consecuencias eso en un día. Y entonces ahí es cuando todos se preguntan por qué las cosas van de esa manera. La castidad en el noviazgo, hermano, es santidad. La castidad significa, hermanos, apartarse de todo placer sexual. Así que la fornicación no solamente es una muchacha y un muchacho. Muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, solos también caen en fornicación. Fornicación no es solamente estar con una muchacha, también tiene que ver con otros aspectos que vamos a ver, ¿verdad?, enseguida. Entonces la fornicación, hermanos, la castidad, ¿verdad?, se debe llegar castamente, ¿verdad?, la joven y el joven, ¿verdad?, en el matrimonio, para que realmente, hermanos, sea agradable a Dios. Cuando vayamos para buscar la bendición de Dios, realmente seamos bendecidos, y no, en vez de tomar una bendición en el altar, realmente estemos ofendiendo el altar del Señor y salgamos todavía peor. Como decimos, mejor no hubieran venido, mejor se hubieran ido a su casita, se casen en el registro y pidan perdón a Dios. Pero muchas veces, ¿verdad?, como dijimos, ¿verdad?, no se hace por vergüenza, por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con la familia. Se trata de cuidar que no se haga estas cosas, pero delante de Dios, hermano, ya hay una falta. Entonces la castidad, hermanos, es apartarse de toda fornicación, de todo deleite sexual, ¿sí? Eso es estar, ¿verdad?, en castidad, apartado de toda fornicación, amén, para poder llevar una vida, hermanos, amén, santa. La fornicación no se justifica, hermano, por mucho que sea por amor, ¿verdad? Muchas veces se puede tomar eso como un punto a favor. Es que dicen los muchachos: es que yo de verdad te quiero, es que yo no te estoy engañando, yo te quiero mucho, y Dios lo sabe, yo te amo de verdad, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a fallar, y pueden prometer un montón de cosas. Y aun cuando sean sinceros, porque puedo pensar que hay jóvenes que de verdad serán sinceros, pues sí, hay muchas personas que han vivido, hermanos, toda una vida, ¿verdad?, o
60 años, 70 años casados y nunca dejaron, ¿verdad?, a su esposa o a su esposo. Entonces, está bien, puede haber sinceridad, pero aun cuando haya mucha sinceridad y haya un amor verdadero, no, eso no da permiso, Dios, de que se entre, ¿verdad?, en fornicación. Entonces se tiene que cuidar, hermanos, de caer en esto, a pesar, es decir, cuanto más amamos realmente a la persona, mucho más Dios espera que nosotros aprendamos a respetar a esa persona que decimos, ¿verdad?, amar. Bueno, estamos hablando en términos cristianos, hay que entender eso, hermano, ¿sí? Estamos hablando en términos de familia cristiana. Estoy aconsejando a la iglesia, no estoy hablando con los mundanos que no conocen, pero también los que miran este video, los que escuchan, ¿verdad?, estas palabras, puedan saber por qué le puede ir bien a alguien, cómo es que pueden salir adelante las personas. Bueno, Dios ha establecido sus reglas y sus leyes en el matrimonio. El matrimonio no es un juego de las personas, no es un invento de nadie más. Es Dios el que estableció las reglas para un matrimonio. Así que cuando empezamos a tener, a llevarnos con alguien, a empezar a mirar a alguien, nos estamos metiendo con algo sagrado. Porque todo esto que Dios nos dio de sentir eso, hermano, es algo que Dios lo hizo de una manera perfecta y lo hizo para ser santos. Entonces la fornicación no se justifica, hermanos, por mucho que sea amor. Vemos un caso, ¿verdad?, en el libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 34, 2. Vemos, ¿verdad?, de una muchacha que ya hablamos un poquito de ello, ¿verdad?, que se llamaba Dina, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 34, 2, dice: y la vio Siquem, este joven, este muchacho, dice, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Mientras que para Siquem esto es manifestar amor, para Dios, dice, la deshonró. Porque lo estamos leyendo en la Biblia y la palabra de Dios nos está dando la información y nos está diciendo: esto que hizo este muchacho es una deshonra. Pero es que yo la quiero, ¿verdad? Dijo este joven en el verso 3, dice así: pero su alma, dice, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Sí? Lo que nos está dejando ver la santa palabra de Dios es que aun cuando haya amor, aun cuando, ¿verdad?, este joven no estaba pensando dejar a esta muchacha, como diciendo: yo no abusé de ella porque yo la voy a tomar, va a ser mi esposa porque yo la amo, desde que la vi la quiero mucho. Eso se demuestra, hermano, en lo que ocurrió después, ¿verdad? Porque las consecuencias de esto que hizo este joven, ¿verdad?, las consecuencias de ese amor prohibido le costó la vida, hermanos, a toda su familia. Dios mismo levantó, Dios mismo permitió que los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, miraran eso, hermano, como una burla, lo miraran como una deshonra. Y ellos dijeron: ha tratado a nuestra hermanita como una ramera, no lo vamos a dejar así. Y se levantaron los hijos de Jacob y fueron y mataron a sus padres de este joven, y mataron al joven y mataron a los varones. Dice la Biblia que mataron a todos los varones de esa ciudad y se llevaron a los niños y a las mujeres. Destruyeron todo, quemaron la ciudad. Amado hermano, todo eso nos hace entender que está bonito las palabras de Siquem, explicando, diciendo, ¿verdad?, que lo que hizo, lo hizo por amor. No es que yo amo a esta muchacha, yo lo quiero. Lo único que hice es demostrarle mi amor. Eso no es permitido por el Señor. Pues estamos hablando, ¿verdad?, de términos cristianos. ¿Quién era Dina? Era hija de Jacob, uno de los 3 patriarcas que conocemos, desde Abraham, Isaac y Jacob. No se podían burlar de Dios.
Y si usted lee esa historia, se va a dar cuenta que Dios no habla en contra de los hijos de Jacob por lo que hicieron. Solo les dice, ¿verdad? Purifíquense, porque habían agarrado cosas, luego que mataron. Dice la palabra que regresaron para quitarle todo lo que era oro, plata, todo lo que tenía esa gente, porque era gente de dinero. Y dice la palabra que habían tocado muertos, porque habían ido y habían quitado las cosas a los muertos que estaban tirados allá. Le dijeron, purifíquense y preséntense a Jehová y salgan de ese lugar. Y se fueron de Siquem, abandonaron ese lugar, Jacob y sus hijos, y la ciudad destruida por un detalle, por un momentito de placer. Se destruyó, hermanos, todo un pueblo. Y eso es lo que decimos. Eso es lo que pasa. Un pecado, hermano, destruye una familia, destruye a veces hasta una iglesia. Una iglesia puede tener problemas terribles por la fornicación. Muchas iglesias se han ido, hermano, y se han apagado por completo. El Señor se ha enojado, ha abandonado su espíritu. Muchas iglesias donde estas cosas se permiten. Y por eso muchas iglesias no salen adelante, no avanzan. ¿Por qué? Porque, hermanos, se permiten estas cosas. Es decir, no se castigan a veces ni siquiera. Y no es agradable a Dios eso. El Señor muestra que hay, ¿verdad? Él pone orden en su pueblo. Y es muy importante que podamos nosotros, hermanos, jóvenes y hermanos que escuchan esto, tener, ¿verdad, hermanos, ese cuidado? Es decir, ¿qué estamos diciendo en todo esto? Que si los hijos, hermanos, tienen ese problema porque son jóvenes, los entendemos. La misma palabra habla de esto. Sabe que los jóvenes van a vivir cosas así, van a tener esas tentaciones fuertes. Pero hay algo que quiere decir el Señor, hermanos, en todo esto a nosotros. Que nosotros los padres tenemos que poner más atención a estas cosas y hablar con nuestros hijos y hablar con nuestras hijas. ¿Sabe? Los que tienen que cuidar a las muchachas son los padres. Amén. Uno no puede estar en contra de un muchacho simplemente, o de una muchacha, porque aquí hay un detalle. Son los padres que tienen que cuidar a sus hijas. Esos permisos, ¿verdad? Esas oportunidades que se le dan hoy a los novios, a los jóvenes. Hermano, lo dijimos en la clase pasada. Si no, me preguntaran realmente si es permitido, se le puede dar permiso a los jóvenes salir, irse, no sé, al parque, a no sé a dónde, a dar una vuelta, 1 hora, 2 horas, hermano. Una mujer sensata, una madre sensata no debía de dar permiso de esto. ¿Por qué? Porque eso, hermano, da mal testimonio y estamos empujando a nuestros jóvenes a caer en una tentación, porque nosotros que hemos pasado por eso lo sabemos. No estamos diciendo esto porque nosotros nunca hicimos nada malo. Y tampoco podemos decir a nuestros hijos, hijo, pues yo también viví mi juventud y cuando lo viví pues también hice cosas, pues anda y haz tu parte, haz lo que tú vas a hacer, porque ni modos. Yo pues no te puedo decir que no. Nosotros hemos reconocido, hermanos, que hemos fallado delante de Dios y que muchos de nosotros ya hemos vivido la consecuencia. Y sabemos que esa consecuencia vino porque no obedecimos a Dios. Porque más de uno de los que estamos aquí sabemos lo que hicimos y sabemos cómo nos fue y sabemos las consecuencias que hemos vivido. Entonces no queremos que los jóvenes de hoy, hermano, pasen por ese trago amargo, porque muchos de estos jóvenes hoy son madres solteras y están sufriendo con hijos que no saben cómo levantarlos. Esto, hermano, es algo doloroso. Esto no es fácil. Después de casarse y volver a ser otra familia, no es fácil. Esto ha traído problemas también en los nuevos matrimonios. Los que se recasan muchas veces, ¿verdad?, ya vienen con hijos, hermano. Para aconsejar a alguien que se va a casar no es fácil. Para
hacerle entender la responsabilidad que va a tomar cuando se casa con una joven. Pero hermano, aconsejar a alguien que se va a casar teniendo hijos, hermano, yo digo que es la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque hermano, en verdad, para que esas personas vuelvan a rehacer un matrimonio teniendo hijos diferentes, hermano, esto se necesita de verdad estar entregado a Dios para poder llevar una vida feliz con ese tipo de familia. No es fácil. Solamente que alguien realmente ame a Dios puede amar a un niño que no es su hijo. De otra manera, hermano, muchas veces al principio soportan a tus hijos, pero después van a sufrir mucho. Eso queremos evitar. Que por más que se levanten en la iglesia y de la iglesia muchas veces salen, hemos visto que muchas veces llegan a ese fracaso y tienen que separarse. Eso es doloroso, hermano. Entonces tenemos que arreciar, tenemos que decir estas cosas, porque esto no es que no exista, es que no se dice. Alguien puede decir esto que dice está exagerado. Claro, porque ya nos acostumbramos a ver la vida de esa manera. ¿Sí? Ya eso es normal. Eso es lo que estamos diciendo en estos tiempos, hermano, que ya el pecado en el mundo ya es algo normal. La rebeldía de los hijos es algo ya normal. ¿Sí? Antes los hijos eran un poquito, hermanos, más disciplinados. Por lo menos van a ir al culto aunque no quieran. Se van a vestir porque viven con papá y mamá como cristianos, aunque no quieran, van a ponerse lo que papá diga. Pero hoy no. Los hijos hacen lo que quieren. No voy y no van. No me pongo así y no lo ponen. Realmente hay una rebeldía. ¿Pero por qué? Porque ya hay mucha facilidad. Porque ya, hermanos, se está dejando la responsabilidad que tenemos como padres. Y estamos cayendo tan bajo que ya aceptamos cosas malas como si fueran buenas. Es normal. No es normal, hermano. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas no es solamente gritar aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo. Volver a las sendas antiguas es corregir, hermano, a la familia, corregir a los jóvenes, corregir el matrimonio. Yo eso digo, porque hay muchos que hablan de las sendas antiguas, volverse a Dios, y hacen todo tipo de cosas que dicen, ahora sí estamos en el espíritu, pero ¿cómo está la familia, hermano? ¿Cómo está el noviazgo de los hijos de esos cristianos? No hay santidad, se juega con esas cosas, y hay peligros para que estos jóvenes caigan, después van a tener consecuencias. Ojalá y nosotros como padres podamos denunciar eso, podamos, hermanos, realmente hablar con nuestros hijos. Y si ellos de todos modos quieren hacerlo, porque ya dije, es importante que el joven realmente conozca a Dios para que pueda tomar con seriedad esto. Porque si no conoce a Dios, se va a cansar la madre de decir, se va a cansar los padres de decir, y apenas ese tenga una oportunidad va a hacer lo que quiere. Pero si hubiera por lo menos un poco de temor, basta con que papá y mamá le esté diciendo, también él va a poner de su parte o ella para que diga no, hay que esperar. Porque esos momentos, hermano, se olvida todo. Se nos olvida qué nos dijo mamá, qué dijo el pastor, qué predicaron. Y uno cae. Las consecuencias son difíciles. Por eso queremos hablar de esto. Por eso hemos tomado un buen tiempo para esto. Pero veamos un ejemplo más en la palabra de Dios. En Génesis 29:18 hablamos, hermano, de un joven que yo he hablado un poco de esto en la dominical, de la vida de Jacob. Un joven, hermano, que yo como que lo vine siguiendo en la palabra de Dios, en la lectura.
Y voy viendo que este joven, este Jacob, hermano, es un hombre de Dios. Desde en su casa es un joven obediente. Se sujeta a sus padres. Aun cuando su madre le dijo que tenía que hacer aquello que suena como robar, ¿verdad?, la bendición a su padre Isaac, también lo hizo. Él sabía que esto le agradaba a Dios. Luego la misma palabra explica eso, porque se justifica lo que Jacob hizo. Pero Jacob obedece, se va de su familia, hermano, y llegando, ¿verdad?, allí en casa de sus tíos, este joven, aunque no parece que él había sido un pastor de ovejas, un trabajador del campo, porque dice la palabra que él estaba mayormente con su madre, mientras que Esaú, ¿verdad?, mayormente estaba en el campo. Vemos que cuando él llega en casa de sus suegros, los que van a ser sus suegros, este Jacob, él, hermano, enseguida cuando él mira a estas muchachas, que son las hijas de Labán, él sabe que ya está pensando algo, y lo primero que hace, ¿verdad?, cuando él se conoce con estas muchachas, porque habrán hablado, ya se habrán hablado, como lo dijimos, ¿verdad? Alguien tiene que conocer al joven, alguien tiene que platicar, y he dicho, los jóvenes pueden platicar aquí en la iglesia, se tienen que conocer, no podemos decirle, ¿verdad?, cada quien están cerrados, ya luego cásense, no, tienen que hablar, tienen que conocer, se puede dar ese permiso, ¿verdad? Pero siempre con mucho cuidado. Eso no es el compromiso, eso solamente es conocerse con palabras. Pero llega un momento, hermanos, en que se toman decisiones. Y Jacob dice aquí en el capítulo 29, verso 18, dice: y Jacob amó a Raquel. Fíjense la diferencia entre lo que ya leímos de aquel otro joven de Siquem y este que es Jacob, ¿verdad? Aquí Jacob dice que amó a Raquel. Eso quiere decir que le gustó. Quiere decir que sintió algo realmente por esta joven. Y dice, y digo él, ¿verdad? Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, le dijo a su suegro. Vean, hermanos, cómo se manifiesta el amor. Ese es el amor verdadero. Más allá adelante usted va, si lee la historia, se va a dar cuenta que Jacob realmente amaba mucho a Raquel. De Raquel tuvo 2 hijos a quien él amó bastante. Entre sus 12 hijos, a estos 2, tal parece que les tenía un amor especial, porque él especialmente amaba a Raquel. Y dice esta palabra que él mismo se comprometió. Esto es amor. Pero ¿qué pasó? Dice acá: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ya sabemos la historia, que luego no le dan a Jacob a Raquel, sino le dan a Lea, porque la costumbre era que la hermana se case primero. Entonces la engañaron por el suegro y le dieron, ¿verdad?, a otra que no era. Cuando él lo descubre, reclama eso, y otros 7 años, y trabajó 14 años, hermano, por Raquel. Así sirvió Jacob por Raquel, dice 7 años. Dice acá, eso fue la primera etapa, ¿verdad? Cuando pasó ese tiempo, dice acá, y le parecieron como pocos días, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque la amaba. Jacob se conformaba con solo mirar a su novia allí, amén. Se conformaba con solo saber que estaba trabajando para que un día sea de él esa mujer. Esto es algo bíblico. Pero aquí, si le dices a un joven: hijo, ¿quieres esta muchacha? Entonces ponte a trabajar 7 años. Vamos a esperar 7 años, pero nada de acercarse, ni tocar la mano, ni de estar platicando 2 horas, ni ir a visitar, porque eso de la visita no existe, hermano. Amén. Visita en la cárcel. Amén. O allá en el hospital. Pero eso de visita no existe en la Biblia. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía Jacob? Trabajaba en el campo. Él era pastor de ovejas. No se pastoreaba las ovejas junto a la cocina, junto al lavadero de Raquel. Amén. Lo pastoreaban a 5 kilómetros, a 10 kilómetros. Así que, ¿dónde estaba Jacob? En el monte,
¿Qué veía Jacob? Puros animales. Todos los días, 7 años. Pero estaba inspirado y decía, ya mero llega ese día. Ya mero, faltan 2 años, falta 3 años, falta 1 año, ya mero, 1 mes, 2 meses. Y luego dice aquí la palabra, y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. No confundamos, hermano, el deseo sexual con amor. Esos jóvenes que solamente se acercan con la joven y lo que quieren es agarrarla, no aman a la joven, no saben qué es amor. Hoy más que nunca están andando en mucha fornicación los jóvenes, que lo que miran en el Face, lo que miran en el YouTube, lo que miran en tantas redes terribles que hay hoy, es lo que piensan de una muchacha cuando la miran. Porque hay mucha perversión. Ojalá y haya una mente limpia en ese joven, pero vamos a ver. Porque dice acá que estos 7 años le parecieron poco a Jacob. Pero ¿qué dice acá? Entonces dijo Jacob a Labán, un momento, ¿verdad? Dice en el verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido. Va a llegar el día, va a llegar el momento, porque mi tiempo, dice, se ha cumplido para unirme a ella. Ahora sí, ahora llegó el momento. Ahora sí se va a unir, y eso de unirse a ella es que se van a casar, se van a juntar, se van a besar, van a hacer todo lo que quieras. Pero este es el momento. ¿Cuánto tiempo esperó? Bueno, si leemos toda la historia nos vamos a dar cuenta que no 7 años, fueron 14 años en cuanto a Raquel. 14 años esperaron. Aquí apenas no aguantan los jóvenes. Pero no estamos diciendo que esperen 14 años, ¿saben? Porque imagínate, con trabajo los cuidamos 1 año, 14 años, se va a morir de dolor de cabeza la suegra y no va a haber la boda. Porque, hermano, ha cambiado los tiempos, ¿verdad? No estoy diciendo esto, estamos hablando de un tiempo muy remoto, muy pasado. No significa que esto ya no tiene sentido. Estamos leyendo esto, ¿para qué? Para darnos cuenta, hermano, hasta dónde ha caído hoy el noviazgo. ¿Qué valor tiene? ¿Qué es lo que una persona expresa para decir te amo? No, ahora es el amar, es eso. Si me amas, vamos a besarnos. Si me amas, vamos por acá. Si me amas, pídele permiso a tu papá que te deje irte conmigo aquí a un pueblito, por allá, vamos a pasear. Eso no es bíblico, eso no es amor, eso no es lícito, eso no es para un cristiano. Entonces es importante, hermanos, lo que estamos hoy aquí, los que tenemos hijos pequeños, sobre todo, yo por eso decía que estas clases lo estamos dando mayormente, ¿verdad? Para que ojalá que los que hoy tenemos hijos pequeños ya empecemos a entender esto, y ojalá al crecer estos niños y estas niñas podamos tener la oportunidad de aplicar esto, hermano, desde muy pequeños. Enseñarles estas cosas, estos principios que si se aprenden y se entienden y se practican, hermanos, puede ser posible. ¿Sí? Me preguntaban sobre la vestimenta. Yo decía a una persona, le digo, si a nuestros niños, a nuestras niñas, tú le pones un shortcito pegadito, apretadito a una niña y la sacas a la calle, al parque, la llevas, esa niña todavía no sabe qué es pudor, no sabe qué es cuidarse. Pero si tú la llevas constante, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, llega a los 8, llega a los 12, hermano, esa muchacha puede salir, hermano, con una ropa así hasta el centro, irse en la calle sin sentir nada de vergüenza, ni de que diga esto está raro, está mal. No, ella se va a sentir tal como una persona normal. Pero si tú educas a tu hija a vestirse correctamente, hermano, con falda larga, con una vestimenta con pudor y modestia,
El día que a esa niña le digas a los 12 años, sabes que ponte un shortcito y salte, no va a querer salir. A ella le va a dar vergüenza salir. ¿Por qué? Porque desde niña nunca descubrió, hermanos, amén, nunca se descubrió para salir. No va a salir. Yo lo he visto a niños que le han criado así. Dile que se ponga eso y que salga, tiene vergüenza, ¿sí? No pueden, se sienten desnudos. No salen así, porque desde niños han vivido cubriéndose. Pero las niñas que hoy, miren cómo visten los mundanos, ¿verdad?, a sus hijitas. Pues claro, cuando sean muchachas, hermano, pueden salir con una ropa terrible y no sienten ellos nada, se sienten normal. Es así como tenemos que aplicar estas cosas en la vida de los pequeños. Cuando ellos aprendan que estas cosas son bíblicas y son buenas, no van a querer irse con su novio a ninguna parte, porque van a entender y van a saber que la vida cristiana es así. Pero ¿por qué hoy nuestros jóvenes quieren hacer estas cosas? Porque ya lo han hecho muchas veces. Y si han vivido y se han llevado con alguien así, cuando vienen a la iglesia y quieren llevarse con una muchacha, ellos quieren hacer lo mismo que hicieron con tal persona, porque así lo vivieron. Es que yo tuve una novia que dejaba que yo le haga todo. ¿Y tú por qué? ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser raro? Entonces es importante inculcar esos principios de pudor y modestia y de castidad. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no cualquiera puede estar tocándolas, sí, que no cualquiera puede estar allí. ¿Por qué? Porque todo eso es algo sagrado que se cuida hasta que se llega en el matrimonio. Entonces ese día va a poder llevarse a cabo lo que Dios, ¿verdad?, ha preparado y ha permitido dentro del matrimonio. Por eso es importante entonces esa santidad, hermano. Al Señor eso es lo que le agrada, eso es lo que quiere. Y cuando uno ha pasado esa prueba y se ha cuidado, entonces, hermano, va a haber bendición. Entonces va a ser bendecido. Van a venir al altar y esa oración y esa ceremonia que se hace, de verdad Dios lo está aprobando, Dios lo está confirmando, Dios está poniendo su mano, su poder para que esto pueda permanecer. Y eso quiere Dios. No nos quiere dañar, quiere cuidar a nuestros hijos, quiere que les vaya bien. Y por eso el amor verdadero, ¿sí?, es donde hay respeto y santidad. Amén. Donde hay respeto y santidad, hermano, allí se puede conocer el amor verdadero. Si no hay respeto y no hay santidad, no se sabe. ¿Por qué? Porque los instintos del ser humano, hermano, son igual. Cualquiera persona te va a decir que te quiere mucho cuando en sus instintos le permitimos esas cosas. Pero todo acaba después. Después de una vez, dos, tres veces. Y poco a poco, muchas veces empiezan a menospreciar. Y ahora no, que conoció a alguien mucho más bonita, mucho más de aquí, de allá. Y no piensa dos veces en votar a una muchacha, irse con otra muchacha. Y esto lo sufrimos los padres, ¿verdad? Cuando vienen nuestras hijas llorando, gritando, se van a matar, que porque lo dejaron, que porque aquí. Bueno, también nosotros vivimos eso, ¿verdad? Alguna vez los que estamos aquí seguro que se quisieran ahorcar, ¿verdad? Porque les dejó a sus novios, su novia. Y lo sabemos que así pasó. Pero ¿por qué? Porque esas cosas, en vez de afirmar, en vez de cuidar a nuestros hijos, hermano, los mete en un pensamiento ya donde el mal se apodera. Y sí, usted lo sabe y tú y yo lo sabemos. ¿Cuántos jóvenes no se han matado porque los dejaron por una relación que se rompió?
se cortaron las venas, se ahorcaron, se tiraron en camino de un camión. ¿Ha pasado o no? Sí. ¿Y por qué se mataron? No hay otro joven, no hay otro muchacho, no, pero llegó a un punto donde, hermano, no pudieron con su cabeza, con su mente, porque Satanás estaba allí, porque en la fornicación Satanás está activo allí. Y eso es lo que busca Satanás. Que después de que la muchacha se encariñó mucho, ya no puede vivir sin ese muchacho. Ahora sí, Satanás hace que se rompa eso y venga, ¿verdad?, la muerte, y venga que el muchacho va a tomar. ¿Cuántos muchachos, ustedes lo saben, cuántos muchachos, ¿verdad?, se han metido en el vicio de la droga, del alcohol? Y pregúntale por qué. Muchos de esos que hoy no pueden salir de la droga o del alcohol es que por aquella muchacha, por aquel matrimonio, me dejó mi esposa, se fue con mis hijos, me lo quitó aquel, se fue con otro, y por eso yo sigo aquí. Ya 10 años en el alcohol, 10 años en la droga, ya está, se está muriendo. ¿Qué produjo todo eso? Eso es ese problema. Porque donde dejamos que Satanás entre, hermano, no va a haber bendición, va a haber destrucción. Dice la palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Donde se mete Satanás, si se mete Satanás en un noviazgo, no va a ser una bonita familia, una bonita pareja. Inclusive hemos visto por experiencia, hermanos, lo decimos porque lo hemos mirado, jóvenes que desde jóvenes ya se están golpeando, ya se están peleando. Y uno dice, hermano, ¿cómo va a dejar que se case su hija con alguien con un muchacho que ya lo está golpeando en la puerta de tu casa? ¿Pero por qué pasa eso? Porque se le dio mucha libertad. Porque no se le enseñó que a esta muchacha se respeta, que esta muchacha no va a ir a todas partes. No es tu esposa, es tu novia, es tu prometida. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y sí, es muy importante, hermano, que podamos analizar estos puntos. Entonces la santidad, hermano, es un punto muy importante. No solamente va a traer bendición después, sino traerá bendición en la vida de nuestros jóvenes. Queremos ver muchachas y muchachos felices aún siendo joven. A mí, de verdad, ya que ahora lo entendemos, ¿verdad? Creo que antes nos pasó también. Hay jóvenes, hermanos, que usted lo ve en el culto a veces muy contento, pero otro día no lo puedes ni hablar. Está enojado, la muchacha está molesta. Y no sé, hasta con todos se molestan, y luego el novio le hizo quién sabe qué cosa, o la novia le hizo. Por eso dice allá, ¿verdad?, Eclesiastés, quita el enojo de tu corazón. Todo esto es vanidad. No te enfermes por una cosa así. Pero ¿cuándo llega a eso? Cuando se da ese libertinaje, hermanos, en el noviazgo. Da ese libertinaje y vas a ver. Ya el muchacho va a actuar como si tuviera derecho de golpear a tu hija, de llevarlo donde quiera, de hacerle lo que quiera. Y eso es una cosa que Dios no lo permite, hermano. Es una cosa que a Dios no le agrada. Pero ¿dónde va eso? Porque hay fornicación. Desde que haya ya fornicación, ¿cuántos hoy usted va a escuchar eso en muchas ocasiones? ¿Cuántas muchachas están viviendo chantajeados por el novio porque le dicen, acuérdate, si tú me dejas o haces esto, subo tus fotos. Acuérdate que te tomé fotos, que te grabé. Por eso no es bueno que los jóvenes hoy se estén metiendo en ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque luego las muchachas van a salir perdiendo. Luego son difamadas, luego son ofendidas. Antes, gracias a Dios, no existían esas cosas. Solamente el que lo vio, lo vio. Pero hoy, hermano, por venganza, a una muchacha la ensucian, la embarran en el Face. Y más triste cuando son cristianos. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cuándo? Pues sí, a veces la misma muchacha le mostró todo. Y ellos ya lo tienen allí como una manera de chantaje. Haz esto y vas a ver qué va a pasar. ¿Y cuántas muchachas no dicen eso a sus padres? Pero ¿dónde empezó el problema? No es por los muchachos, hermano, como lo dice Eclesiastés,
viven una vida, hermano, muy loca, muy terrible, pero los papás son los que tienen el deber, hermano, de corregir, de poner reglas antes que estas cosas empiecen a suceder. Dios determinó entonces castigar la fornicación en su pueblo. Todo lo que está en la palabra de Dios, hermano, es una base para que nosotros podamos decir esto con categoría, con autoridad. No estamos inventando, no estamos diciendo que esto es grave cuando ni la palabra de Dios lo dice. Dice acá en el libro de Deuteronomio 22:20, dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Deuteronomio 22:21. ¿En qué joven? En la joven que se va a casar. Esa joven que se casa, si no se halló virginidad en esa joven, vean lo que pasa entonces. Entonces dice: la sacarán a la puerta de la casa de sus padres y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza. De esta categoría, hermano, está la fornicación. Y ¿sabe qué? Esto no ha cambiado. Si alguien dice: sí, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Bueno, pues búscame en el Nuevo Testamento donde dice que tú puedes hacer todo lo que haces. No lo dice, porque la ley de Dios en la santidad nunca ha cambiado. La santidad es como lo dice allá. Ahora, vemos todo esto que se castigaba de esta manera. Cristo no había venido. Hoy, si algo así se descubre en la iglesia, no dice la palabra que lo traigan y lo apedreemos, ¿verdad? Nos llevarían a la cárcel, a la iglesia. Pero o se puede buscar el perdón de Dios, o Dios mismo, hermano, castigará. El hecho de que no los podamos apedrear hoy no significa que Dios tampoco pueda hacer algo. Ese es el detalle. Que aunque la iglesia no puede arremeter contra eso, no lo vamos a hacer. Pero, hermano, Dios sí va a pedir cuentas de todo eso. Entonces la palabra de Dios dice esto, ¿para qué? Para que tú veas la gravedad que es la fornicación. Para que el joven, para que el padre vea esto, hermano. Si tú como padre estás oyendo esto en esta noche, entonces tú tienes que cuidar mucho eso de tu hijo o de tu hija. ¿Por qué? Porque sabes lo que Dios piensa de esto. O sea, si el Señor permitía que a esa muchacha se le apedree hasta morir, mira lo que quiere decir esta palabra. Mira qué gravedad tiene la fornicación. No es un juego. Entonces quiere decir que Dios va a traer la consecuencia de todo esto en algún momento, ¿verdad? En la vida de el matrimonio. Porque Dios no va a pasar por alto lo que nosotros hagamos, hermano. Va a tener que castigar eso, va a tener que traer una consecuencia. Y realmente muchas veces lo hemos vivido ya, o lo estamos viviendo. ¿Sí? Terminamos. La fornicación no solo es por medio del cuerpo, sino también por medio del alma y espíritu. Es igual de grave. Esto es un punto muy importante que quisiera que podamos entender, hermanos, por medio de la palabra. Dice aquí, 2 Corintios 7:1, dice así, escuche bien la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Por eso yo digo que a los niños que hoy se están levantando, hermanos, les tenemos que enseñar a temer a Dios. Si estamos viviendo una vida de temor, los padres hoy, si estamos viviendo una vida, hermanos, amén, realmente de temor a Dios, nuestros hijos van a aprender qué es temor a Dios, porque lo van a ver de nosotros. Y así ellos van a crecer con temor. No va a ser mucho problema decirle
no puedes hacer esto, no te puedes vestir de esta manera porque no es agradable a Dios. No va a ser mucho problema, es solamente repetírselo. Y lo va a hacer, porque primeramente esa muchacha, ese muchacho ya tiene temor a Dios. Él en su corazón sabe que existe Dios y que Dios castiga y que Dios puede traer consecuencias en su vida. Va a temer. Pero aquí lo que queremos enfatizar, ¿verdad?, es que la fornicación no solamente se comete por medio de la carne física, no solamente cuando abrazas, no solamente cuando tocas a una mujer, sino también se peca por medio, ¿verdad?, del espíritu, del alma. ¿Sí? Se fornica tocando, se fornica viendo y se fornica oyendo. ¿Sí? Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos deja claro, hermano, que es importante la santidad de los jóvenes interiormente. No que nos muestren que son santos, sino que sean santos de verdad. Amén. No que solamente, no, mira, yo no platico cerca de mi novia, yo aquí, no, porque no solamente se peca tocando a la novia o cómo tú estás mirando a tu novia, qué estás platicando. Porque con las palabras se seduce, se peca, se fornica con las palabras como con la mirada. Y esto es una guerra terrible, hermanos, en este tiempo de la tecnología. Una cosa difícil. Pero ¿qué dice Tito en cuanto a esto? Dice, todas las cosas son puras para los puros, para aquellos que son santos. Hermanos, ven a una muchacha de una manera correcta. La miran por su belleza como la deben de mirar. No la andan codiciando, deseando cosas, mirándole partes a la muchacha, sino que lo que ellos miran es una mujer que aman, una muchacha que sienten que vale la pena respetarlo. Allá viene el respeto, hermano. El joven que no mira con respeto a su novia, hermano, no puede, amén, no puede cuidarla, no puede respetarla, no puede sentir realmente, hermanos, amén, que ese valor para respetarla. No se da cuenta que esto es de grande valor. Todas las cosas son puras, dice, para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si tú le preguntas a un muchacho de la calle, ¿cómo ves a esa muchacha que se va? Vas a oír qué te va a decir. Porque según el mundo, ellos no miran la belleza de la muchacha por su santidad, no lo miran porque tiene un buen carácter, no lo miran porque se ríe bonito. Los del mundo miran a las muchachas por cómo se viste, por cómo muestra su cuerpo. Y si esta muchacha está de una manera, entonces esos jóvenes, hermanos, no van a hablar de cosas agradables de esa muchacha. Lo que van a hacer es desnudarla con sus palabras y con su mirada. Dios quisiera que nuestros hijos pudieran tener esa santidad desde pequeños, que ellos puedan ver a las niñas con respeto, con amor, con esa santidad. Se puede lograr si cultivamos eso en nuestros hijos, sí, hermano. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque el muchacho no pudo ver el carácter de la muchacha, no pudo ver lo que hay dentro de la muchacha. Él solamente estaba mirando el cuerpo, y cuando le fastidia ese cuerpo, va a buscar otro, porque nunca la persona miró el alma, nunca miró el carácter, nunca dijo, es una hermosa muchacha porque se porta así, porque te porta bien, porque es amable, porque es obediente a sus padres. Yo la veo que es una mujer perfecta. Porque eso es lo que dice la palabra, la mujer que teme a Jehová, esa debe ser alabada, no la que se viste para seducir. Entonces, esto dice, ¿verdad?, la palabra.
Dice Job 34:3, dice, porque el oído prueba, dice, las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Está diciendo Job, ¿verdad? Que uno no solamente prueba las cosas tocándolo, sino también lo prueba mirándolo. Y eso va a depender cómo está, ¿verdad?, nuestra alma, cómo está nuestro espíritu. Por eso, hermano, aunque a veces uno diga, no vas a salir, no vas a ir a visitar a esta muchacha. ¿Qué hacen los jóvenes hoy? Esto. Hasta la 1 de la madrugada, mandándose fotos, hablando cosas obscenas, haciendo lo mismo como si estuvieran allá. Pero ¿cómo están pecando aquí? En su alma, en su espíritu. No pueden estar allá, como dijo Pablo una ocasión, ¿verdad? No puedo estar con ustedes, hermanos, pero en espíritu estoy con ustedes, porque Pablo se sentía parte de la iglesia, de estar con ellos, ¿verdad?, en espíritu. ¿Se puede? Entonces esto también en el pecado se lleva a cabo hoy, mi amado hermano. O sea, tenemos que abrirle los ojos a la iglesia, tenemos que abrirle los ojos a los padres. Porque a veces, hermano, me doy cuenta de que a veces parece que no pensamos. Están durmiendo los padres en su casa y los muchachos, hermano, están allá. Hasta se olvidaron si su hija está en la puerta. Y eso es algo que ya es normal. Y despiertan a las 2 de la mañana y le dicen, oye, y no ha entrado la muchacha. No sé. ¿Está afuera? Sí, son las 3. Así pasa. ¿O no? ¿Verdad? Hasta algunos de nosotros vivimos eso. Por eso decimos, ay, ya hasta no quieren decirlo, ¿verdad? Sí, porque nuestros papás, ¿verdad? No nos decían que entra. Y ya. Y nos avisan antes que salgan, ¿verdad? Ya que después de 2 veces, 3 veces va a salir y dice uno, ya 1, 2, 3, vamos, dice. Y están, hermanos, y hoy, y es que cuando esto, hermano, lo que yo estoy platicando, lo que estoy comentando, ¿verdad? Cuando no había teléfono, no teníamos teléfono. Yo en mi noviazgo no había teléfono todavía. Creo que había uno de los que no ve uno nada, son más números, ¿verdad? No puedes ver nada, ni puedes tomar fotos, ni nada con eso. Era solamente para hablar. Y ojalá se hubiera quedado así, ¿verdad? Pero lamentablemente ya prosperó mucho eso y el pecado abunda hoy. Entonces, hermanos, hoy le dices a tu hija, no vas a salir, no vas a ver hoy a tu novio. ¿Cómo no? Se cierran en los cuartos. Y los padres, hermanos, tienen que estar conscientes también de esto. Es decir, los padres no pueden solamente decir, no se fue. Ve qué está pasando, ve qué está haciendo. Tenemos que hacer esto, hermano. Si nosotros no pasa nada, déjalo, pobres, son muchachos. Hermano, esto es una invitación a la fornicación. Esto es un canal para la fornicación. Muchos jóvenes viven hoy fornicando, hermano, por medio de estas cosas. Y el Señor dice que nosotros, ¿verdad? Por último dice acá, 1 Corintios 6:18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te estás dañando tú mismo. Un día vas a cosechar el resultado de tu fornicación. No estás dañando a nadie más que a ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Te estás dañando tú mismo. Estás dañando a la que va a ser tu esposa. Estás ensuciando, como dicen, ¿verdad? Estás ensuciando el agua que vas a tomar. A alguien le gustaría, de vez que le den un vaso de agua, ¿verdad?, limpia, echarle tierra y luego tomarlo. Pues es lo que hace la fornicación. Estamos ensuciando el agua que vamos a tomar. Y lamentablemente muchos lo han tomado así. Y eso, hermano, por eso es importante que hablemos, hermanos, de la santidad. Entonces,
ya vimos que 2 puntos hemos tocado hasta aquí en esta clase, y uno es que es importante que haya un lugar para el matrimonio, una casa donde se pueda llevar la privacidad del matrimonio, donde se desenvuelva el matrimonio tal como debe ser, y aprendan, crezcan en sus problemas, resuelvan sus problemas, y que no se metan los demás. Es muy importante eso, ya lo hablamos, pero es muy importante que para que tenga un buen principio el matrimonio, desde el noviazgo, hermano, debe de haber un cuidado de la juventud en el llamado noviazgo. Así que, hermano, puede oírse muy duro eso, pero el que lo quiera vivir así, puede vivirlo así y prepararse para recibir las consecuencias. ¿Por qué? Porque con Dios no puede ser burlado. Dios ha dejado esta palabra, esto que estamos leyendo, hermano, es la palabra de Dios, no es un estudio que yo inventé y que yo, verdad, busqué por allá qué decir. No, esto es la palabra de Dios que va hablando, alineando, hermano, nuestra vida a una vida que pueda realmente ser aceptable y bendecida por Dios. Dios quiere bendecir, hermano, los matrimonios, y quiere bendecir las vidas. Dios no quiere que se siga echando a perder eso y que la iglesia salga lastimado de ese tipo de cosas, pues hay manera, hermanos, de cambiar ese final terrible que se está viviendo hoy en día, si nosotros procuramos, hermanos, caminar bajo los preceptos de Dios. Amén. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, esto que vamos a emprender, que se llama matrimonio, no es para un rato. Claro, se puede destruir, muchos lo han hecho, pero no es lo que a Dios le agrada. Se puede reconstruir otro hogar, ir y buscar a otra persona, pero eso no es lo que Dios estableció. ¿Sabe? Eso también trae problemas, y más problemas todavía. Y por eso hay personas que ya han fracasado 2, 3, 4 veces y no encuentran, hermanos, su esquina, no saben ya qué hacer. Pero gracias a Dios que los que hemos llegado aquí, hermanos, Dios nos ha llamado ahora a una vida santa. Si llegamos de una manera, ¿verdad? Ya de una situación así, bueno, Dios nos ha perdonado. Y Dios está esperando de que podamos aprender. ¿Para qué? Para que estos niños que están creciendo hoy, hermanos, no vayan por ese camino por donde nosotros lo vivimos, porque nadie nos lo dijo, no lo leímos en la palabra, nunca tuvimos tal vez, ¿verdad?, un estudio como este para que nos digan que realmente eso que hacemos es peligroso, es malo. Bueno, pero hoy, mi amado hermano, hoy estás escuchando este mensaje. Jóvenes que están acá, Dios está hablando a sus vidas. ¿Para qué? Para que ustedes mismos piensen bien cómo quieren que las cosas, ¿verdad?, vayan hasta el final de sus vidas. Nadie obliga, ¿verdad? Nadie obliga a nadie, ni deben obligar a nadie a casarse con alguien, ni en la iglesia. Hoy en día existen hasta profecías sobre noviazgo, ¿verdad? Hay lugares donde hay tanta profecía que hasta profetizan que esta joven se casa con ese joven porque Dios lo dijo. No, eso no hay. Es una decisión que cada joven tiene que tomar. Si ya decidiste, si la muchacha tiene que decidir, el muchacho tiene que decir, nadie ni tus padres te pueden obligar. Es muy importante que los jóvenes decidan con quién van a pasar el resto de sus vidas, pero que no se equivoquen, que busquen al Señor para que no luego tengan que pasar por esa amargura de tener que llegar a un divorcio, hermanos. Es doloroso. Pero si eso pasa en las personas, ¿quién les obligó a tomar ese matrimonio? Muchas veces por una locura, por un momento, ¿verdad? Pero, hermano, en la iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más sensatos, más conscientes, más prudentes. Mira bien con quién te vas a casar. Obsérvalo bien, pídele al Señor su dirección para saber si eso es lo que Dios quiere. Dios puede mostrárnoslo, amén. No nos van a profetizar con quién, pero Dios sí puede mostrarnos por medio, ¿verdad?, de su poder, y que Él nos pueda dar discernimiento para poder tomar la mejor decisión
de nuestra vida, ya que eso no va a ser para un rato. Dios no lo quiere para un rato. Por eso hay que decidir bien. Mira bien con quién, ¿verdad?, te vas a casar. Y ora mucho al Señor, porque si han empezado con pleitos y problemas, hermano, así vas a vivir 50 años peleando. Piénsalo bien. No vale la pena casarse para vivir todo el tiempo, hermanos, en un infierno. Muchos ya le llaman así al matrimonio. Es un infierno. Hasta en chistes ahora lo dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque en verdad muchos están incómodos donde hoy están, y están allí por compromiso, están allá por cualquier otra razón, pero no por amor. Así que Dios nos está llamando para que nos preparemos, para que podamos tenga sentido lo que vamos a hacer, y sepamos que esto del matrimonio no es un juego, y que esto es una cosa que Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos en ello. Amén. Les invito a ponerse de pie en esta noche y vamos a orar. Y así vamos a orar, hermanos, amén, por los jóvenes. Amén. Vamos a orar por los jóvenes. Los jóvenes necesitan mucha ayuda, mucho consejo, mucho amor. ¿Sí? Hay que tener mucho amor con nuestros jóvenes para enseñarles estas cosas. Esto no se enseña con golpes y gritos, se enseña con ejemplo. Hay que andar en el temor de Dios. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor.